Vemos la lección, la iglesia como esposa de Cristo, segunda parte, que nos habla acerca de 2 Corintios 11, 1 al 4, que nos dice de la obra de Pablo en favor de los corintios para presentarlos dignos, y que nos guardemos de malas predicación, de gente engañosa. Y nos habla también acerca de la similitud de el matrimonio o las bodas con el encuentro de Jesús con su iglesia, nosotros. Y sus respectivas semejanzas y cómo había una procesión en la ceremonia de las bodas, y era después de una semana que el esposo podía tener el encuentro con su esposa. Desde la casa del padre de la novia hasta la casa del novio, el nuevo hogar. Yes. Seguimos adelante con la lección. Estamos viendo ahora: ama a tu esposa como a ti mismo. ¿Qué nuevo argumento utiliza Pablo para animar a los esposos a profesar tierno amor a sus esposas? Efesios 5, 28 al 30. Vamos a leerlo. Nos dice: de igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Más bien, lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Las reglas de Pablo para el hogar cristiano revelan un contexto social desafiante. En Efesios, Pablo se dirige a los esposos que, según el patrón tan frecuente de la época, podían optar por aborrecer a su propia carne, abusando de sus esposas y golpeándolas. En el mundo grecorromano de la época de Pablo, el poder legal del padre de familia era muy amplio. Podía castigar severamente e incluso matar a su esposa, hijos y esclavos, porque estaba dentro de sus derechos legales. Entre paréntesis, aunque ejercer ese poder en extremo estaba cada vez más limitado por la opinión pública. En Efesios, Pablo ha detallado el máximo ejemplo de amor, el amor de Cristo por la iglesia, con el que ofrece un modelo para los esposos drásticamente diferente del habitual. Ahora, antes de presentar un nuevo argumento, vuelve a señalar ese gran ejemplo y pide a los esposos cristianos que respondan de ese modo. Efesios 5, 28, como nos dice, de ese modo. Como ejemplo, como Jesús, quien se entregó por su novia, la iglesia, y atiende todas sus necesidades. Pablo requiere de los esposos cristianos alejarse de las prácticas esperables de esa época e intentar asemejarse al tierno amor de Cristo. En Efesios 5, 28 al 30, Pablo agrega un nuevo fundamento del amor de los esposos cristianos por sus esposas: el amor a sí mismos. Pablo ofrece una perogrullada: nadie odió jamás a su propia carne. Esto aparece después de... Vamos a leer esta oración de vuelta con sus respectivas señales gramáticas para entenderlo mejor. Pablo ofrece una perogrullada, abre paréntesis, abre comillas: nadie odió jamás a su propia carne, cierra comillas. Y luego entre paréntesis: al menos nadie que pensara con claridad, cierra. El marido no se daña a sí mismo ni se golpea al cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. En un intento por eliminar la aspereza y la violencia contra la esposa cristiana, Pablo invita al esposo cristiano a identificarse con su esposa. Eres tan uno como tu esposa.
eres tan uno con tu esposa. Argumenta Pablo que dañarla es lo mismo que lesionarte a ti mismo. La mayoría que esté en sus cabales no hace eso. Volviendo al ejemplo de Jesús, Pablo argumenta que Cristo mismo ejerce un tierno cuidado de sí mismo al cuidar a los creyentes, que son su cuerpo. Compórtate con tu esposa, dice Pablo, de la misma forma en que te tratas a ti mismo y en última instancia en la forma en que Cristo te trata a ti. Yes. Pablo cita el ejemplo de Jesús tanto para las esposas como para los esposos. ¿Qué puedes aprender de Jesús en cuanto a amar a los de tu círculo familiar?